quieran hablar sobre el examen que tenemos el sábado, ¿verdad? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Podrías tocar algunos puntos así que vos creas que es importante que manejemos, no solo para el examen, sino para toda la materia? ¿Algún punto que vos creas que realmente es muy importante saber? Hola doctora, ¿cómo te va? Buenas tardes, profe. No sé si me escuchan. Profe, ahora, no sé si me escuchan, yo te escuché. Ah, ok. Te escucho bien, doctora, desde el principio. ¿Se escuchamos bien, doctor? Yo recibo con mucho delay, ¿verdad? Con mucho retraso en las respuestas y me figura que está mi señal es intermitente. Voy a salir otra vez y voy a tratar de entrar desde mi dispositivo celular porque está medio duro acá este asunto, che. Voy a salir un rato y a ver si me puedo reconectar. Yo creo que no sé si a nivel general el doctor y yo estamos más o menos en la misma zona. Acá en la zona donde yo estoy también estamos sin internet. Yo estoy conectada también desde mi dispositivo celular y estoy considerando que va a ser un repaso, entonces, así como la recomendación que les di el martes de que anoten y vayan haciendo sus preguntas, más que nada, ¿verdad? ¿Alguien quiere empezar? ¿Pudieron visualizar lo que se posteó en el Classroom sobre las indicaciones? Sí, profe. Bueno, entonces Se envió algo con... quiero que tengan muy en cuenta eso, ¿verdad? Y que se vayan añadiendo todos al Classroom porque la vía de comunicación oficial es ese es el canal, ¿verdad? Buenas tardes, profe Darío. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, de vuelta. Profe, ya me pudiste ver el tema de nuestras credenciales para los interventores. Sí, me dijo que después de las 13 me iba a enviar, todavía no me está enviando, pero ahora mismo voy a volver a preguntar. Ok. Nos estamos organizando lo mejor posible para que puedan tener un ameno examen parcial también. Ahora sí, perdón, no, ahora ya les escucho bien. Yo creo que es a nivel general porque yo acá en la oficina tampoco tengo internet. Estamos relativamente cerca. Sí, bueno. Hoy estamos. Bueno, como estaba yo comentando, no sé si me llegaron a escuchar, me gustaría, escuché vagamente que una de las compañeras me preguntó algo, pero no pude escuchar toda su pregunta. Así que dado el momento, le voy a pedir otra vez amablemente si me puede repetir. Pero antes, doctora Natalia, quiero que, visto y considerando que nuestra señal está muy mal, quiero que des las directivas para el examen primerito y después en todo caso nos ponemos a repasar. Sí, justamente de eso le estaba hablando mientras que te estabas reconectando, profe, de que yo ya posteé todo, le pregunté si vieron lo que posteé en el Classroom, para que ahí están todas las indicaciones. Creo que si no tienen pregunta al respecto, fue demasiado claro. Todo a las 9:30 es la convocatoria. Entiéndase que a las 9:30 se va a empezar a llamar. Aquellos que no lleguen ahora o que lleguen tarde van a ser asignados en un aula que esté habilitada al momento. Quiere decir que igualmente puede ser con sus compañeros o no compañeros. Porque recuerden que el examen va a ser de 3 cátedras en simultáneo, turno tarde, noche primera y noche segunda. Entonces el que llega tarde se le acomoda en el aula que hay espacio. Para que luego no digan que no se les avisó que no van a rendir con sus compañeros de forma particular.
¿Alguna consulta que tengan sobre el posteo? En cuanto a la vestimenta decorosa, ¿qué quiere decir eso? No vayan en short, zapatilla, camisilla, falditas. Veinte preguntas de un punto cada uno al planteamiento del caso. Tienen también un poco de concepto, tienen razonamiento, tienen características, un poco de todo. Y va de la lección 1 a la 9. Creo que eso es a grandes rasgos los parámetros que yo posteé. Y no menos importante, la prohibición de dispositivos Smart de toda índole. Entran solamente con bolígrafo, cédula, lápiz y borradores en mano. No hoja blanca, se les entrega el gabarito no se cambia. ¿Alguna consulta respecto a eso? Iván. Buenas tardes, profesores. Buenas. Creo que está bien claro las directrices en el Classroom. Ahí no sé si vieron que la compañera Gloria preguntó sobre el Droid de Suite en el chat. Sí. Podemos hablar de eso si quieren. O sea, ¿qué quieren saber sobre el Droid de Suite que pone la doctora? Buenas tardes, sí. Para no cortar las indicaciones de la doctora Natalia, nomás puse en el chat. Algo que tenemos que saber sobre el Droid Split y para recalcar los puntos más importantes nomás de ese tema. Porque no hay jurisprudencia de eso acá, en nuestro país, creo. Sí, correcto. Bueno, todos ya sabemos que ese es un derecho de propiedad intelectual que permite al autor de una obra de arte tener una participación en el precio de las sucesivas reventas de la misma, ¿verdad? La problemática radica básicamente, como habíamos puesto en clase, que muchas veces o el artista depende mucho de la buena voluntad de los distintos o sucesivos propietarios, ¿verdad? Porque no hay una reglamentación o una normativa que regule o reglamente la forma de percepción de este derecho. Efectivamente, como la compañera lo señala acertadamente también, no tenemos casuística sobre alguna violación al derecho de droit de suite o reventa sucesiva de obras o plusvalía de obras. Recuerden que era un 5% el porcentaje adicional que debería ser destinado al autor, y no sé si dejé alguna respuesta sin poder evacuar. Doctor, una consulta. Sí. Con respecto a la lección 9, en cuanto a la protección que se le da al artista, ¿verdad? Por decirlo así. Yo había notado que la protección va de acuerdo al país de origen, ¿verdad? Cuando se trata de las obras, ¿verdad? Se entiende que se va a mirar, por decirlo así, la normativa del país de origen. ¿Es así, doctor? Sí, o sea, quiero entenderte un poquito mejor. Vos me estás preguntando si ante un evento determinado, cómo aplicar las normas de un convenio de la materia. Eso vos me estás diciendo, ¿verdad? Exactamente, en cuanto a tratados universales que dimos en la lección 9. Correcto. Bueno,
primero que nada tiene que eso estar incorporado a nuestro derecho impositivo, dispositivo, ¿verdad? Nuestro derecho positivo nacional mediante la ratificación e implementación por una ley, ¿verdad? Desde el momento en que ese tratado es ratificado por nuestro país, entra en vigencia, ¿verdad? Con esa misma ley, con ese mismo texto, o bien en base a ese tratado nosotros redactamos o modificamos las leyes existentes, que es también la otra opción, ¿verdad? Una vez que tenemos ese tratado incorporado en nuestro derecho positivo, efectivamente toda obra que recaiga bajo la protección o el alcance de ese tratado tiene el mismo trato de una obra nacional. No sé si me escuchan. Dale, perfecto. Doctor, hay una consulta en el chat que plantea Ángeles Jaquet. Menciona que no le quedó claro que en un apartado del libro consulta si en nuestro país rige el dominio público pagante. Sí. Pero le puedes responder hace un ratito, tengo una llamada acá que me está entrando. Sí, Un ratito. Bueno, en cuanto a la pregunta de Ángeles, tenemos que entender una situación en particular. El dominio público pagante no es una condición de preexistencia para la valorización de las obras literarias o artísticas. En este caso, el dominio público pagante es la situación en la que cae una obra que ya haya superado el límite máximo de protección legal vigente en cuanto a los derechos patrimoniales. Y esto solo es aplicable a los derechos patrimoniales, no es aplicable a los derechos morales. Para entender esto hay que hacerse primero una pregunta y hay que tener clara la respuesta a la pregunta. ¿Cuánto tiempo duran los derechos patrimoniales? Y según sea el caso, es la duración. Recuerden que para los autores y coautores rige toda la vida del autor más 70 años. La fotografía, el fonodrama y demás tienen una duración diferente. Es lo que ustedes tienen que manejar. Todas las obras indefectiblemente en algún momento pasan al dominio público pagante. No es una cuestión de que se aplique o no en nuestro país. Está establecido por el convenio de Berna justamente este punto. El convenio de Berna establece un piso que es de 50 años. Nuestro país le da una protección hasta 70 años después de la muerte. Incluso habíamos hablado en la clase pasada de convenios que México da una protección hasta 100 años. Pero ¿qué pasaba? Por este tema del trato nacional, el país puede decidir en dar o no esa protección, siendo que para Paraguay, por ejemplo, una obra al año 71 ya estaría en el dominio público pagante, pero para la legislación según México estaría todavía protegida, pero ya queda a criterio de cada país o cada estado contratante, como dice el convenio de Berna, darle esa cobertura. No sé si ahí queda respondida la pregunta de Ángeles, porque quedó un poquito ambigua la consulta. Si puedes activar, Ángeles, tu micrófono y darlo a viva voz sería mejor. Sí, creo que la verdad me expresé mal, pero lo que quería preguntar es si es que yo entendí bien que es dominio público y aparte de eso hablamos de un dominio público pagante. Mi consulta era si es que nosotros acá en Paraguay tenemos que pagar un canon a alguna autoridad o al Estado por vender obras de otros autores. No, justamente eso es cuando una obra pasa a dominio público, ¿verdad? Su uso pasa a ser libre, es decir, compartirla de alguna forma ya es legal, ¿verdad? Entiendo que por ahí viene la mano, ¿verdad? Los usuarios ya no requieren una autorización para ninguno de los usos que antes tenían esa
restricción, ¿verdad? Siempre y cuando se respeten los derechos morales. Entonces, vos tenés ahí dependiendo de qué tipo de obra fue creada, tenés la duración. La duración de esos del dominio público pagante empieza a correr de acuerdo a, qué sé yo, a ver, si es un autor identificado plenamente, tenés 70 años, ¿verdad? Si es una obra, un seudónimo, una obra anónima, es de 60 años. Después tenés otra vez los programas de ordenador o lo que sea, todo también se extingue los derechos patrimoniales a los 60 años después de su publicación, ¿verdad? Y en los derechos conexos varía también eso. A partir del año siguiente a la realización de una obra fijada, tenés 50 años, ¿verdad? Básicamente eso es. Lo que vos me estás preguntando es si colectivamente el Estado adquiere ese rol para gestionar o no el cobro de eso después de ese tiempo. Yo te digo que no. Que es lícito compartir y usar esa obra, ¿verdad? Siempre y cuando te acuerdes de quién es el autor originario. Gracias, doctor. ¿Listo? Es lo que, complementando más lo que dijo la doctora Natalia hace rato, ¿verdad? No, el convenio de Berna es quien te establece el plazo mínimo en cada país para dictaminar la explotación de los derechos patrimoniales, ¿verdad? En el convenio de Berna, si mal no recuerdo ahora, creo que habla de 50 años, ¿verdad? Creo que eso deja otra vez criterio y arreglo de cada legislación de cada país, ¿verdad? Conforme a su soberanía y independencia, ¿verdad? Hay criterios que también esa es la idiosincrasia de cada uno. Profe, voy a tener que ser un poco reiterativa, pero prefiero pecar en preguntar antes que yo no me estoy teniendo claro. Ese convenio de Berna Paraguay está ratificado, ¿verdad? Sí, señor. Bueno. Sí. Y la profesora Natalia puso un ejemplo de una obra que acá ya tuvo los 70 años y que ya cumplió su tiempo, ¿verdad? Que nosotros tenemos 70 años. Y se llevó a comparar con la de México, algo así, ¿verdad? Y bueno, mi obra va a seguir perpetuando porque tengo el convenio unos 30 años más, porque ya me fui a lo mejor a vivir en México y a continuar la obra en México. Algo así es, profesor. Sí, no. No entendí muy bien su pregunta. Básicamente vos tenés la potestad de gestionar la explotación de tu obra mientras vos vivas y 70 años después de fallecida, ¿verdad? Después de eso ya cualquier ciudadano puede utilizar tu obra siempre que vos se te sea mencionado como el autor. Simplemente eso. No te vayas a querer complicar yéndote a otro país o yéndote a otra jurisdicción. Si vos sos paraguaya, vos creaste tu obra acá, tenés 70 años post-mortem para que se explote. Después de eso, es lícito su uso siempre y cuando vos agarres y se respete tu obra, ¿verdad? Tu autoría, perdón. Está calladito el doctor Rubén, que suele ser un asiduo. No, lo que pasa es que estoy aterrizando, vine demasiado rápido. Tenía una duda durante todo el día, por ejemplo, las fiestas, Sí, patronales, fiestas, etcétera, etcétera, en donde se tocan, se ejecutan música y todo eso. Eso se cobra entrada. correcto. Y APA
tiene derecho a cobrar un canon por el uso de la música de autores o cobra en qué concepto? En comunicación pública. ¿Qué O quiere sea decir? que no va como patrimonio del autor o le toca un porcentaje o algo al autor si vive o a los herederos. Bueno, acá Pregunto. sí, está bien. Vamos a fijar entonces acá los distintos tipos de comunicación pública, ¿verdad? Vamos a empezar primero. ¿Qué es la comunicación pública? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Es aquella difusión de la obra dirigida a un público masivo, ¿verdad? Esto tiene que tener, no importa el medio que pueda hacer, esto puede hacerlo por redes sociales, por plataformas de streaming, como vos puedas hacerlo, ¿verdad? Entonces, primero que nada, vos tenés que percibir ese canon por comunicación pública, ¿verdad? Ese canon, porque evidentemente no podemos nosotros dejar al arbitrio de quien se hace así. APA lleva una planillita y anota. Sí. El repertorio que se va a utilizar, pero obviamente eso depende mucho de la buena fe de la persona, ¿verdad? Entonces, a veces se declara todo, a veces no. Hoy en día tenés un sistema satelital tipo el Shazam que te detecta la comunicación y la reproducción de ese repertorio de esos autores y te hace una liquidación mucho más exacta, ¿verdad? Entonces, la plata que se recauda por ese concepto de comunicación pública que APA tiene que percibir por los autores, que la sociedad de gestión de productores fonográficos la percibe por sus socios de productores fonográficos, valga la redundancia, y los artistas, intérpretes y ejecutantes, esto se distribuye en 3 entidades de gestión colectiva. A su vez, cada gestión colectiva reparte a sus asociados y remesa los fondos a sus entidades hermanas del exterior con quienes ellos tengan convenio de representación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico. Luis Miguel. Seguramente cuando uno escucha un fonograma de Luis Miguel, viene la sociedad, viene APA y le cobra un porcentaje por la comunicación pública del bolero de don Armando Manzanero. Viene Asociación de Autores, Artistas, Intérpretes, Ejecutantes y le cobra por la interpretación de Luis Miguel. Y viene SGP y cobra su porcentaje por el sello de MG Music o Sony, no recuerdo quién es el productor. Entonces, en un mismo hecho generador, perciben las 3 entidades de gestión colectiva el canon correspondiente, ¿verdad? Y después eso ellos lo distribuyen entre los artistas paraguayos y los socios. Básicamente esa es la forma de gestionar los derechos de los socios, ¿verdad? Que es lo que hablamos de la gestión colectiva. Está. Entonces, un mismo hecho generador se sirve para generar una liquidación para los 3 estamentos que componen una entidad artística, ¿verdad? Que es el artista, el intérprete o el ejecutante, el autor y el productor fonográfico. Si una misma persona reúne las 3 cosas, fenómeno, cobra más, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo actual, ¿verdad? Con el grupo Cachiporros, donde el hijo del profesor Ruiz Díaz Labrano es artista, es intérprete y también es productor de su fonograma. Entonces él cobra en los 3 conceptos. Pero también podría darse a la inversa, ¿verdad? Que cada uno tenga que cobrar por un concepto específico. Buenas tardes, profesores. Un ratito. Les saluda. Voy a terminar un ratito. Eso es la comunicación pública. Después vos tenés también los locales comerciales fijos, ¿verdad?
tú pones tu recepción donde vos pones música y bueno, ahí se pone por la reproducción. Eso es otro canon también que perciben las entidades de gestión colectiva. Esas son las dos formas en que se genera un hecho, que el hecho generador se genera, ¿verdad? Entonces, eso nomás quería explicarles un poco para que ustedes entiendan. No es nomás que viene un día un guardia antojadizo y me quiere cobrar a mí porque puse música en mi negocio. Y todo el mundo te dice, sí, pero esto es ámbito artístico, esto es el ámbito privado, pero no. Definitivamente vos estás poniendo propiedad ajena en tu negocio para que sea más atractivo para la gente que venga a comprar y ayude a tu entidad lucrativa, a tu actividad lucrativa. Entonces, simplemente eso, para dejar un poquito sobre el tapete, ¿verdad? Y esta es una lucha de muchos años ya. Nosotros no tenemos la cultura de respetar la propiedad ajena, ni hablar de la intelectual. Sí, ¿quién era que quería hablar? Yo, profesor Higinio Álvarez. Sí, escucho. Profe, el canon se paga sí o sí, independientemente a los fines que preside la recaudación de los eventos, ¿no? Ya sea benéfico, pro incendio, pro bolsillo, sí o sí se paga canon, ¿no? Es un derecho que le asiste al artista, al productor y al autor. No se negocia. Muchas gracias. Si después el autor, el artista o el productor decide donar lo generado por la regalía de esa obra, bueno, eso es otro problema, pero es un derecho. No estamos hablando que mucha gente confunde las cosas y dice, no, esto es un impuesto, esto es una tasa. No, esto es un derecho que le asiste al creador de su obra por poder plasmar su actividad creativa y hacerla eso una extensión de su personalidad y que también un aporte al acervo cultural. Entonces eso se tiene que respetar. No entendemos nomás, no digo este curso, ¿verdad? Pero en líneas generales no queremos entender eso. Nos cuesta. Pero es así como preguntó el compañero Álvarez, eso es un derecho, eso no se discute, eso se tiene que pagar. Eso es una propiedad que están utilizando. Excelente, profe, excelente. Doctor, hay una consulta que genera Clara Almirón Miltos y dice, ¿qué pasa si pasados los 70 años, si no se respeta, se usa sin decir quién fue el autor? Supongo que se refiere a las obras anónimas. O el uso de una obra pasados los 70 años sin mencionar al autor en violación al derecho moral. Si es que Clara puede habilitar su micrófono y exponer a viva voz su pregunta, estaría genial. Sí, buenas tardes, profesores. Mi pregunta sería si es que pasados los 70 años, una obra hecha por un autor no es nombrada, o sea, no es nombrada quién fue el que hizo y alguien más la usa, ¿cómo sería el castigo? ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, ahí lo único que te resta poder reclamar es que como dijo el doctor Darío, el derecho moral es el que está siendo conculcado en este caso, ¿verdad? Porque la autoría siempre tiene que estar reconocida. Y eventualmente vos podés pedir daños por daño moral, valga la redundancia. Eso es lo único que te queda, porque no podés decir violación de derechos patrimoniales cuando esa obra pasó al dominio público. No podemos recaudar, pero eso sí, no te pueden conculcar la autoría ni la paternidad de tu obra. Eso no es negociable, porque eso es, como habíamos visto en la lección número 4, eso es eterno, eso es imprescriptible. Eso es ad vitam, ¿verdad? Y perpetuo, inalienable, no negociable. A ese nivel llega la protección y el reconocimiento de los derechos morales para el autor. Para complicar un poco las cosas y en relación a finanzas públicas, nosotros pagamos ese canon, por ejemplo, música funcional en tu consultorio, pones y te cobra. Sí.
Es un derecho. ¿Quién te expide alguna factura por gasto que sea contablemente válida? Y las sociedades de gestión colectiva te tienen que traer una liquidación y te expiden una factura, doctor. Sí o sí. No hay que hago nomás el canon y te dan el recibito. No, doctor. Eso tiene que estar documentado. Te tienen que traer una factura. En la factura te traen y te muestran la liquidación y te explican por qué hay un hecho generador, es decir, qué repertorio vos estás usando o bien qué comunicación pública vos estás haciendo y sobre eso se hace tu liquidación. No es que viene alguien antojadizamente, te tira un monto X sobre tu mesa y vos le tenés que pagar. ¿No? Eso es justamente la gestión colectiva hace eso, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Cada artista tiene que gestionar sus derechos en forma individual y va a ser un caos. Si imagínate, cada artista se va cayendo a tu negocio para cobrarte por su música. Ya. No, porque hace unos años atrás había gente que no cobraba nunca, que se pagó y no sé si era APA o alguien que no le cancelaba a los artistas, no sé si se acuerda que fue una revolución dentro de APA. Leí por los periódicos, doctor, pero lastimosamente no puedo hacer un juicio de valor, puesto que no estamos involucrados y no tenemos todos los hechos documentales en la mano. Simplemente, al igual que usted, yo también vi por la prensa las denuncias de uno y otro lado y bueno, ¿verdad? Entiendo que hubo un cambio de directiva en autores paraguayos asociados y hasta ahí, ¿verdad? No podría hacerle un juicio de valor sobre qué pasó ahí. Pero sí, respondiendo concretamente a su pregunta, viene la gente de la sociedad de gestión colectiva y te hacen una liquidación única, pero que se divide entre las 3 sociedades. Ese es el acuerdo al que ellos han arribado como para poder unificar y tener mayor alcance, ¿verdad? Entiendo que sociedad de gestión de productores fonográficos abarca el área metropolitana y autores paraguayos asociados abarca el interior del país. Una vez nomás te va a venir, pero vos vas a pagar por los 3 ítems. Eso es nuevo, que se dividió para allá el capital y el interior. Eso. Sí, lo que pasa es que antes cada entidad de gestión te venía y te cobraba un derecho y la gente realmente no sabía. Ahora te venía y te decía, APA venía y te decía, bueno, listo, yo te vengo a cobrar por mis autores y por mis socios. Después venía la sociedad de gestión de productores fonográficos y te cobraba por los productores. Y vos decís, la puta, me están estafando. Y no era así, realmente es que vos al poner una música, tres espectros tienen que tener su participación, porque son 3 los que intervienen casi siempre, ¿verdad? Entonces, sí, el artista, a veces el autor y el productor del diseño fonográfico. Y entiendo que para evitar esa resistencia, porque generaba mucha resistencia en el público, se pusieron de acuerdo entre ellos, lo cual parece bien, y emitieron una única liquidación y entiendo también que así ahorran el gasto administrativo, ¿verdad? Terminábamos conectando con la radio nomás, Curupalte. Y 90% de música en el aire. ¿Verdad? Lo que pasa es que si vos pones la radio en tu recepción otra vez, es lo mismo. Es lo mismo que vos agarres en tu negocio y... No me vaya asustado, doctor. Sí, es lo mismo. Es lo mismo que mucha gente también, yo siempre me causa un poco de gracia, ¿verdad? Porque agarra y pone en su cuenta de la plataforma de streaming, ¿verdad? Spotify o Deezer, ponen su playlist y ponen a escuchar en la recepción de su negocio y te dicen, no, pero yo ya le pago a la plataforma para tener esta cuenta. Y lo que pasa es que esa cuenta es para uso privado. Es decir, vos podés agarrar, podés hacer un asado y te pones a escuchar la música que vos querés, fenómeno. Pero desde el momento en que vos con tu setlist estás poniendo en tu negocio, vos estás redirigiendo ese contenido a una actividad lucrativa. Entonces hay que pagar. Por eso mucha gente directamente opta por no poner música en la recepción de su negocio.
sea, es la única forma que vos no valga la redundancia del juego de palabras, no generes el hecho generador. Vino a complicar la tarde. Profe, buenas tardes. tal? Y si se hace una fiesta así, uno en su domicilio, nomás un cumpleaños, y poner la música, ¿eso no se paga? No. ¿No? Si haces una fiesta para una reunión privada, no. Ahora, si vos haces una fiesta y empezás a cobrar entrada, sí. Profe, yo fui a pagar una vez se hizo ahí sobre Santa Teresa, se hizo un cumpleaños grande. Y me fui a pagar en Napa por eso. Bueno, pero fue una fiesta así tipo 15 años, algo así, ¿verdad? Sí, mamá. Claro, lo que pasa es que ahí cambia también el foco, ¿verdad? Porque en realidad el que paga mal pagado es, ¿verdad? Porque el que tendría que haber ido a pagar era tu DJ, ¿verdad? No vos. Pero vos le contratás al DJ y el DJ es el que tiene que hacer esa liquidación, ¿verdad? Por el repertorio que vos haces esa noche. No otra vez volcar eso sobre el usuario que te contrata. Excelente, profe. Lo único que sé es el doctor Soki, que está debiendo mucho ya. No, vos sabés que es complicado porque vos ponés música como es para mejor atención de calidad, etcétera, etcétera. Ponés música y ahora me estoy enterando que no te salva de pagar. Algo tenés que pagar ahí al SIDA. Te van a entregar, doctor, tu recepción y te hacen la liquidación. Así es. Así No, y cuando éramos más jóvenes, por ejemplo, venía el inspector en la fiesta de la facultad y salía con consulta gratis, demás cosas nomás, porque se le cancelaba de una forma medio poco ortodoxa. Claro. Y no había ningún papel, pues. No, por supuesto. A veces es así, ¿verdad? Se llegaban a soluciones poco ortodoxas, ¿verdad? Lo cual ahora es imposible, ¿verdad? Puesto que los controles que se hacen son cada vez más estrictos y, bueno, las sociedades de gestión también tienen que hacer una rendición de cuentas a sus sociedades hermanas con quien tienen convenio y les exige tener esa liquidación y ese detalle, ¿verdad? Imagínate que vos le tengas que mandar a CISAC la liquidación o su realidad y decir, no, pero esto se cobró con un tratamiento odontológico o con una consulta médica. Le puedes decir eso, ¿verdad? Ya no se puede hacer eso. No te digo que se hacía, pero ya no se puede hacer. Adelante, Tania. Sí, en el caso de los gimnasios, por ejemplo, que sí o sí emiten música, ¿tendrían que pagar también? Totalmente. O, por ejemplo, no sé, las discotecas que emiten música sí o sí. Pagan luego. Así mismo. Ya, gracias. Perfecto. Si es que hay algún DJ en el curso, se enteró de algo hoy. O todos Sí. nos enteramos. Y los que usan las cajas a todo volumen, profe, aparte del ruido molesto. No entiendo tu pregunta. ¿Me puedes responder? Repetir, por favor. Sí, los que tienen las cajas a todo volumen en las estaciones de servicio, profesor. Esas que como ya infringen la ley de ruidos molestos. No, y eso más bien es una cuestión de polución sonora, ¿verdad? Porque dentro de todo, la persona que está escuchando a un volumen cuestionable no está transgrediendo su ámbito privado. Recordemos que su auto es una propiedad también, ¿verdad? Pero no hay ahí una infracción a la propiedad intelectual propiamente dicha. Eso no quiere decir que no tenga presiones administrativas o hasta penales, ¿verdad? Ambientales. Pero por el derecho de autor nomás no hay una violación ahí. Ahora, no puede tomar en la vía pública, no puede cometer desmanes, no puede hacer ruido, pero bueno, son conductas e infracciones normadas en otras normativas.
Gracias, profesor. De momento en el chat no hay más consultas, doctor. Vamos a leer un poco una pregunta de examen, le voy a hacer, una parecida, para ver qué me responden, para saber más o menos. Quiero calibrar un poco su capacidad de deducción de cómo están analizando y cómo pueden encarar el examen y entrar acá en los exámenes viejos. Examen. Vamos a compartir pantalla un ratito. Esto no es. Acá ya ven, pueden ver. Sí, profesor. Acá ya está el examen para el para el sábado, que ya terminamos. A ver un poquitito, vamos a abrir este. ¿Qué tal? Pueden ver ahí más o menos. Pueden leer todos, No abre, profesor. ¿no? No. Se quedó congelado. A ver un poquitito. Ahí donde dice parcial 2022 lo que tenés que abrir, doctor. Así mismo coincido con el profesor Darío. Bueno, quedó ahí. Parece luego que Parece una trampa para nosotros. ¿verdad? Justo que les quiero mostrar un poco algunos ejemplos. Otra vez. No. Insista, profesor. Vamos a intentarla. Todos estamos pendientes, profe, de eso. A ver ahora. Ahí pueden ver. Ahora sí. Sí, ahí sí, profe. Excelente. Bueno, esta es una pregunta bastante interesante, ¿verdad? La señora Mato, autora de una novela, ha autorizado a un director cinematográfico que haga una película basada en su novela. Una vez que se ha estrenado la película, la señora se da cuenta que el director ha modificado el 50% del argumento y ha añadido nuevas partes que aparentemente dañan la imagen de la autora. ¿Qué afirmación sería la correcta? 1. La autora ha dado su consentimiento para la realización de la película y, por lo tanto, es aceptable cualquier adaptación. El director cinematográfico ha infringido el derecho de adaptación. La autora no tiene por qué reclamar, puesto que no posee derechos sobre la película. Les leo. El segundo. Les escucho. El del medio, porque pasó el 25%. Le modificó la obra, hasta un 25% no más puede modificar. Muy bien. Por lo visto, se están preparando. Chiripa nomás. No, vienen bien. Por el contenido moral de los derechos de autor, el autor tiene derecho a autorizar la divulgación de la obra, reivindicar su paternidad, exigir la conservación de su integridad y retirarla del comercio. B. Autorizar la divulgación de la obra, reivindicar su paternidad, exigir la conservación de su integridad, retirarla del comercio y distribuirla. Y autorizar reproducción de cualquier índole. Así, frente a las solicitudes de admisión a la videollamada en este momento. La doctora Natalia ya me quiere colgar acá, así que ya... Pero bueno, vamos a terminar esta pregunta nomás, las 5.
¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? Acá se pueden equivocar, señores, arriesguense. Esta es la oportunidad de saber. Este 5, por ejemplo, tienen que fijar muy bien el alcance tanto del derecho moral como del patrimonial. Y con eso cae maduro la respuesta, ¿verdad? El del medio. B, profe. ¿Mm? La Respuesta B. Ujú. Y si yo les digo que es el A, Y yo digo que es el otro. Y en la última palabra está la trampita, en ese y distribuirla, porque voy a marcar bien otra vez mi artículo. correctísimo. Porque solamente esa es la diferencia. Y me parecía un poco más completa, pero ahora al verificar es la A. Muy bien. Bueno. Entonces ahora voy a dejar de compartir. Antes que la autora me mate, ¿verdad? Pero bueno, era simplemente para que ustedes puedan ver más o menos la temática del examen. No es complicado. No es difícil. Yo les cuento que acá el profe ya les regaló prácticamente todo. Si ustedes si los 80 y tantos que están acá no tienen 5, 20 de 20 en ese examen, yo no sé qué más van a querer, porque ahí el profe ya les dio todo. Y usted también, profe. No, yo no, 18 falta. Demasiado, mucho falta, profe. Empezamos la clase. Pero esa es la temática del examen. Simplemente era para mostrar Pero al menos tenemos una idea, profe. Yo creo que ya tienen todo el Pero bueno, igual hay 20 preguntas. 20 A mí preguntas. lo que me preocupa es lo siguiente, cuando se trata de artículos, esa parte lo que no sé cómo se plantearía el examen y yo leo los artículos. Ahora, ¿dónde recordaré algo con relación al examen? Lo que me da un poquito de miedo. Bueno, realmente los artículos tal cual, así textualmente no están en el examen. No es que ustedes van a tener que estar memorizando cada artículo, pues eso es imposible, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que saber es interpretar los textos, la norma, y en base a eso van a dar su respuesta. Lo único que sí deben de manejar bien son las penas. Eso sí tienen que saber tal cual dice el código, las penas. ¿Quién me puede decir las penas? Tanto para lo civil como lo penal. Deben de manejar eso. Eso sí deben de manejar, porque eso no es una cuestión de que podamos llevarlo alegremente, ¿verdad? Y en la parte penal, por ejemplo, según el artículo 184, si no me equivoco, es multa más o hasta 5 años. 5 años es lo que me recuerdo así vagamente ahora. ¿Y para casos especialmente graves? La verdad que buenas tardes. 184 del Código Penal está otra vez derogado. Creo que está por una ley que ahora mismo no me viene en mente. Sí, Está modificado. O sea, está modificado por la ley 3440 del año 2008. Sí, está muy bien, modificado. sin que ya está bien. O sea, yo creo que profe el turno tarde va a tener 5. Y esa es mi 20. pálpito. Gracias a vos. Y para eso van a enseñar. Bueno, pero lo que pasa es que yo les voy a comentar la postura, o sea, no es la postura, el sentimiento que a veces tenemos los docentes. Así como yo les enseño a ustedes, también le enseño a la gente el turno noche.
pero el aprendizaje no es el mismo, no refleja lo mismo. Y ahí uno dice, o algo estoy haciendo mal, o definitivamente los alumnos no prestan la debida atención. Y entre el turno tarde y turno noche siempre hay una gran diferencia entre la aplicación que tiene el alumno en la parte académica. Los del turno tarde, sin desmeritar a la gente del turno noche, siempre son más aplicados. No la generalidad, claro está, pero sí en su mayoría. Siempre hay honrosas excepciones como en todos lados, ¿verdad? De hecho, Gracias, profe. tenemos que considerar que la cátedra no acostumbra a plantear situaciones normativas textuales. O sea, desde que yo estoy en la cátedra y creo que incluso antes, nos acostumbramos a plantear ese tipo de situaciones en las evaluaciones. Más bien siempre es un planteamiento interpretativo y en contraste, eso sí, se tiene que contrastar la interpretación con lo que dicta la norma. Profesor Juan. Acá con el doctor Ortiz y el doctor Darío, ¿verdad? Siempre compartimos esa política, porque si nosotros estamos preparando a ustedes para que salgan al campo laboral y le damos pura teoría y le llenamos un examen, por eso ni el trabajo mismo no es una monografía, como ya dije desde el vamos, ni el examen es decime cuál es el concepto de derecho de autor, cuál es el concepto de intérprete. De que hay algunas cuestiones, pero el examen no versa neta exclusivamente sobre eso, porque nosotros queremos ver el aprendizaje práctico que le dan a lo que nosotros le decimos en clase, porque yo creo que cada clase nosotros vamos aplicándole y explicándole y tratando de conceptualizarle, ejemplificando cada caso durante estas 9 lecciones que le desarrollamos. Y eso es lo que queremos ver reflejado en los exámenes, claro está, que muchas veces nos deja insatisfechos, ¿verdad? Pero muchos repuntan a veces en la final y otros quedan en la insatisfacción. Perdón, doctor, Sosquita, te interrumpí. No, yo lo que quería preguntarle, lo que ayer te pregunté, doctora Natalia, con respecto a la posición de la cátedra, con respecto a lo que dice el convenio de Berna y APA, de que vos tenés que llenar los registros. Nuestra ley dice que tenés que registrar en DINAPI el derecho de autor, mientras que según el convenio de Berna, que firmó también Paraguay, que es un convenio internacional, dice que no, con la declaración ya es suficiente. Y si sale una pregunta de esa en el examen, ¿qué se pone? No, si ponemos lo que dice Berna, faltamos a la pirámide de Kelsen, que es lo que nos enseñan en la facultad, la prioridad. O si no, también faltamos a las leyes paraguayas. No sé cuál es la posición. Ayer la doctora Natalia ya me dijo, y ahora hay que saber la cátedra del gran jefe. Bueno, yo les voy a contar qué es lo que pasa realmente. Ese registro que hace APA, yo discrepo respetuosamente con esa tesitura, puesto que tenemos que ser ordenados, ¿verdad? Y por supuesto que un tratado tiene prerrogativas sobre una ley nacional. Entonces, y si bien APA exige eso, pero eso es más bien para administrar el repertorio de sus socios. Eso no quiere decir que vos, por no registrar ante APA tu cátedra, no tengas derecho. Tu derecho es constitutivo desde el momento en que vos plasmas en un soporte. Y sos el dueño de eso, y sos el papá de esa criatura, y tenés derecho a explotarla, ¿verdad? Mucho de eso yo entiendo que es más bien para darle un orden institucional nomás y poder ellos llevar en forma ordenada las músicas o eventualmente la administración del repertorio de sus socios. Por eso pide APA eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa también si es que vos te vas y registras una obra que después es controvertida? Bueno, en los resortes judiciales, tanto primera instancia como
para buscar la nulidad de ese derecho declarativo que te expide DINAP. Recuerden eso. ¿Está? Así que si vos me pones que no necesitas registro, respondiendo más concretamente, doctor, si vos me decís que tu obra tenés derechos desde la concepción de su obra y que no necesitas registrarla, para mí es lo que vale, porque eso dice Berna y eso dice nuestra ley de derecho de autor. Y realmente, por una cuestión meramente formal y administrativa, es que se va a pedir el registro de INAPI, pero es para poder ellos ordenar el repertorio de sus socios, porque si no, pues no sabe cuál es lo que es tu repertorio a ordenar, si está totalmente, pues recordemos que están las obras inéditas, entonces, ¿cómo vas a gestionar colectivamente un derecho sobre una obra inédita si no sabes ni siquiera que existe? Básicamente eso no es lo que pasa, doctor. Romina, parece que quiere al lado de su bebé. En el chat, al menos por el momento, no hay consultas. Bueno, creo que voy a dormir tranquilo hoy y el sábado, porque el ejemplo que pusimos, mucha gente pudieron Yo creo que misión cumplida por esta primera etapa, doctor. Esperemos que el examen refleje realmente lo que hasta hoy día manifiestan saber. Voy a responder así en el chat. Ya está. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado a las 9:30 puntuales, por favor, para ir ubicándose. Cédula, bolígrafo negro, lápiz de papel y borrador en mano. Nada más. Les voy a no auriculares, no relojes más, no celulares. 9:30. No, las 9:30 es la convocatoria, a las 10 puntuales arranca el examen. Bueno, nos vemos el sábado. Chau, chau. Gracias. Gracias, profe. Ay, espérame, por favor, ya de ya con mi ahí. Romina, con tu micrófono, sé Dios. ¿Qué pasó, Romina, con tu mitad ahí? Contá un poco. Justo al terminar la clase apagó su micrófono, profe. Justo cuando queríamos saber qué le pasó. La pobre. Nos vemos el sábado. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.